Introducción al cálculo integral. El cálculo integral se encuentra estrechamente relacionado al concepto de cálculo diferencial, concepto previo ya esclarecido en el proceso de aprendizaje del estudiante. Para explicar un poco el concepto de antiderivada y cálculo integral es necesario conocer un poco de su historia. El origen del cálculo integral se remonta a la época de Arquímedes, un famoso matemático griego de la antigüedad, quien, mediante un ingenioso argumento geométrico, descubrió el área del segmento parabólico. Arquímedes suponía que el área bajo una curva existía y se podía calcular de forma aproximada con la suma de las diferentes áreas de polígonos regulares descritos en la misma. Desde el siglo III surgieron personajes como Kepler, Galileo, René Descartes, entre otros, los cuales hicieron aportes al descubrimiento del cálculo como lo conocemos hoy en día. Pero fue entre el siglo XVII y XVIII que aparecieron los dos grandes personajes que darían por fin solución al problema que plantearon los antiguos griegos. Ellos eran Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Desafortunadamente, ambos matemáticos nunca trabajaron juntos, sino que se limitaron a competir entre ellos. Cada uno inventó su propia versión del cálculo casi en paralelo. Durante casi un siglo prevalecieron las notaciones de Isaac Newton para el cálculo, basado principalmente en límites de razones, pero eventualmente se empezó a adoptar la notación del cálculo de Leibniz, el cual, en ciertos aspectos, era mejor que el de Newton. Fue Leibniz quien ideó la notación que hoy en día usamos para las integrales. El logro más importante del cálculo infinitesimal, o cálculo simplemente, fue el descubrimiento del profesor de Newton, Isaac Barrow. Como sabemos, el cálculo diferencial surgió del problema de la tangente. Por su parte, el cálculo integral nació de un problema en apariencia no relacionado al cálculo diferencial, conocido como el problema del área bajo la curva. Fue Barrow quien descubrió que estos problemas están íntimamente relacionados, a pesar de haber seguido caminos diferentes durante 20 siglos. Se dio cuenta que la derivación y la integración son procesos inversos. Newton y Leibniz explotaron esta relación y la usaron para desarrollar el cálculo en un método matemático sistemático. Desde ese punto, el cálculo de integrales se hace tan sencillo como el de las derivadas.